Bienvenidos y bienvenidas. Hoy les invito a que podamos estudiar el tema la inmigración de los siglos XIX y siglos XX. Hablar de inmigración, estamos hablando del proceso de la movilización de un grupo de personas de un lugar a otro. Ahora, es importante conocer que durante la primera mitad del siglo XIX, Latinoamérica recibió pocos inmigrantes. Sin embargo, en la década de los años 1870 y 1880, esta inmigración aumentó considerablemente. ¿Por qué? Porque era atraída por la posibilidad de encontrar empleo y salarios más altos que en sus países de orígenes. Es decir, las personas de otros continentes, especialmente de Europa, llegaron hasta territorios americanos por las buenas condiciones, por las condiciones favorables que éstas se podían dar por buenos empleos, por salarios muy altos, ¿sí? Algunas de las condiciones que favorecieron la inmigración fue la estabilidad política, el desarrollo industrial y el fomento de la inmigración. Por ejemplo, dentro de la estabilidad política vemos cómo Latinoamérica tenía estabilidad política y jurídica, ¿sí? Y era lo que atraía mucho a los europeos, eso les daba tranquilidad y obviamente le daba mejores condiciones de vida. También vemos el desarrollo industrial, porque las empresas europeas vieron que América era un continente muy bueno para poder invertir. Eso hacía obviamente que haya un auge industrial y que exista demanda de mano de obra. Y por último, vemos cómo algunos países como Argentina y Venezuela promovieron muchísimo la inmigración europea para satisfacer esa demanda que teníamos de mano de obra. Ahora, obviamente la inmigración causa un impacto. Vemos que se da un auge demográfico porque miren que la población latinoamericana se duplicó en el siglo XIX. Y entre los años 1900 y 1930, este crecimiento superó el 68%, es decir, que tuvo un crecimiento bastante fuerte. Otro de los impactos que generó sin lugar a dudas fue el tema de una apertura comercial, porque la inmigración contribuyó la apertura comercial y el notable crecimiento económico de Latinoamérica. Asimismo, vemos cómo se dan algunos movimientos obreros, porque va generándose la influencia de ideologías europeas que van impulsando el desarrollo de movimientos obreros latinoamericanos y también se da un fenómeno de una transformación cultural, porque la inmigración europea transformó el estilo de vida latinoamericano, influyendo en la música y específicamente en la gastronomía. Eso va generando que vaya apareciendo un proyecto nacional mestizo. ¿Por qué? Porque en el año de 1864 vemos cómo los liberales inician sus luchas en Ecuador. En el año 1895 va apareciendo la Revolución Liberal Radical, que estuvo liderada por Eloy Alfaro, que fue quien tomó el poder. Y vemos ya en el año 1960 cómo el Proyecto Nacional Mestizo va teniendo sus propias características de inclusión social y este va llegando también a un fin. También se va dando la iniciación de algunas propuestas liberales. Por ejemplo, dentro de este proceso de liberalismo, vemos cómo se va incorporando los derechos políticos y civiles. Por ejemplo, se fue incorporando ya que el voto sea universal, se fue eliminando la esclavitud, se fue eliminando los impuestos a los indígenas que tanto los oprimían. Vemos también que se fomenta la separación del Estado y la Iglesia. No pueden estar mezclados. Esto se marca porque la nacionalización de bienes de la Iglesia y también la creación de instituciones civiles modernas. También se fomenta mucho las exportaciones y se va dando el proceso de inversión en infraestructura y prácticamente se va dando una transformación social y política. Vemos como el laicismo va implementándose muchísimo, se va dando la secularización de la cultura y se va introduciendo legislación civil.
Vemos también algo que marcó muchísimo la historia de nuestro país, es la separación del Estado y la Iglesia. ¿Por qué? Porque esto marcó un cambio fundamental en la estructura política y en la estructura social. Espero que este tema les haya agradado y les pueda servir de mucho. Lindo día.